Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer una comparativa de gaming entre consolas y PCs. Tenemos 20 puntos los cuales vamos a calificar tratando de ser objetivos, aunque hay varios de los puntos en donde es imposible ser tan objetivo, ya que va a depender mucho de los gustos de cada persona. También hay muchas características que se van a quedar por fuera, ya que este es un tema muy complejo en el que cada jugador puede considerar que el mismo aspecto es muy importante o es muy superficial según sus necesidades. Yo he jugado más de 20 años en diferentes sistemas y la mayoría de estos puntos los califico basados en mi experiencia personal con cada una de estas dos opciones. En el punto número 20 tenemos la eficiencia energética. En el caso de las consolas tenemos a PlayStation 5 con un consumo entre 160 y 180 vatios, Xbox Series X entre 170 y 200 vatios y Nintendo Switch entre 10 y 15 vatios. Obviamente esto es aproximado, depende de las revisiones, depende el modelo de la consola, depende de la ventilación, pero es un aproximado. En el caso de los PCs es muy común que consuman entre 250 y 400 vatios, teniendo en cuenta un PC con una GPU dedicada de gama media. Ahora, si nos vamos a los computadores más costosos, con refrigeración líquida, con muchísimos más ventiladores, con muchísimos más accesorios, podemos llegar fácilmente hasta los 600. Es por eso que tenemos fuentes de poder de hasta 650, 700 o 800 vatios para un PC gamer. En este caso el ganador es bastante claro y son las consolas que consumen mucha menos energía. En el punto número 19 tenemos la personalización. En este caso las consolas son un sistema cerrado y depende 100% del fabricante. No puedes hacer ninguna personalización importante más que de pronto cambiar un wallpaper o cosas por el estilo. Y también el fabricante de cada consola te va a poder restringir opciones básicas como por ejemplo entrar a YouTube, descargar cualquier tipo de aplicación, navegar por internet, ya que el sistema es suyo y él lo controla. En el caso del PC tienes una personalización total de hardware y de software a tu antojo. En este caso gana el PC. En el punto número 18 tenemos la gestión de actualizaciones. En el caso del PC vas a tener drivers, vas a tener el launcher de Steam, el de Epic, vas a tener librerías, vas a tener al propio Windows. Todos estos programas van a realizar actualizaciones independientes, las cuales normalmente no se pueden hacer de manera automática. Tienes que encender el equipo, tienes que revisar cada aplicación y hacer muchísimas configuraciones de modo manual. En el caso de las consolas, simplemente dependes de encender la consola y de aceptar las actualizaciones. También hay que hacerlas, también se demoran, pero después de que aprendes a utilizar la consola vas a poder programar las actualizaciones de pronto encendiéndola un par de horas antes de jugar o media hora antes de jugar, dependiendo del tamaño de las actualizaciones, y ellas van a hacer todo solito, tú no tienes que hacer nada, después te puedes dedicar simplemente a jugar. En este caso el punto es para las consolas. En el punto 17 tenemos las tiendas. En este caso en PC tenemos muchas tiendas diferentes. Esto es algo que no mucha gente habla y es que tienes Steam, tienes Epic, tienes Go. Tienes muchas tiendas diferentes, cada una maneja su propio instalador, cada uno maneja su propia contraseña, cada una tiene sus propias políticas, cada una te instala un anti-cheat diferente para los juegos online. Por ejemplo, para jugar Fortnite vas a necesitar una cuenta de Epic, para jugar Counter-Strike una cuenta de Steam, para jugar Valorant una cuenta de Riot. Así con cada una de las tiendas, lo que puede llegar a ser tedioso. En cambio, en las consolas tenemos una única tienda con una única contraseña. Sí hay algunos juegos, por ejemplo el GTA V te obligaba a crear una cuenta y hay otros juegos que te obligan a crear una cuenta, pero muchas veces esa cuenta simplemente jala los datos de tu cuenta de PlayStation, de Xbox, de tu cuenta de Nintendo y no tienes que crearte otra cuenta, no tienes que estar pendiente de otra contraseña, lo cual es mucho más sencillo. En este caso ganan también las consolas. En el punto número 16 tenemos el apego, la nostalgia, el coleccionismo. Es muy difícil ponerle un solo nombre, pero ustedes saben a qué me refiero. Empecé por su construcción modular.
Es bastante difícil coleccionar, sí hay algunas personas y algunos hardware específicos que se coleccionan, pero es algo mucho más complicado. La gran mayoría de las personas tienen un hardware que va a ser diferente entre ellas. Es muy difícil encontrar dos personas que vayan a tener un computador exactamente igual. De pronto algún componente, pero es más difícil. Y tampoco hay muchos juegos físicos. Desde hace muchísimos años ya casi no se venden juegos físicos. En cuanto a las consolas, pues es muchísimo más sencillo generar como ese sentimiento hacia las consolas, y es que si le mencionas a una persona un Super Nintendo, un PlayStation 2, una Nintendo GameCube, una Xbox 360, inmediatamente la persona ya la va a asociar, ya va a saber cómo era. Siempre fue una experiencia igual para todos los que tuvieron un PlayStation 2 o para todos los que tuvieron una Nintendo GameCube. Siempre va a ser igual, lo que genera más recordación. Aparte, el mercado del coleccionismo, los juegos usados es algo que está muy vivo incluso a día de hoy. Un juego sellado de Nintendo, de Super Nintendo, de PlayStation 1 te puede costar muchísimo dinero. La gente todavía los compra, todavía los vende. Las consolas tienen muchísimas tiendas de segunda mano, muchísimos grupos en Facebook. En este caso las consolas son ganadoras indiscutibles, ya que no hay nadie que les gane en cuestión de generar apego por el hardware. En el punto número 15 tenemos el juego online. Como ustedes saben, en consolas hay que pagar una suscripción de PlayStation, de Nintendo, hay que pagar el Game Pass, hay que pagar algo para poder jugar online. Este punto no necesita más explicaciones, PC gana con simplemente 3 palabras: online, gratuito, siempre. Vamos al punto número 14 y aquí vamos a hablar de la retrocompatibilidad. En este caso, en una consola tienes que depender del fabricante. Por ejemplo, PlayStation 3 fue compatible con PlayStation 1 y PlayStation 2 en sus primeras versiones. Después lo quitaron y solamente fue compatible con juegos de PlayStation 1. En PlayStation 4 no hubo retrocompatibilidad. En el caso de PC, lo único que necesitas es tener tu juego y ya lo puedes jugar. Puedes instalar un sistema operativo anterior, puedes utilizar mods o parches de la comunidad para hacerlo funcionar. La retrocompatibilidad en PC es mucho más sencilla y no tienes que volver a pagar por los mismos juegos 2 veces. Este es un punto claro para el PC. En el punto número 13 vamos a hablar de los juegos exclusivos. En este caso, PC sí tiene muchos juegos que solo se pueden jugar en PC, pero estos juegos no son tan representativos, no son AAA. En cambio, en las consolas vamos a tener muchísimos juegos exclusivos AAA, juegos tradicionales como Mario, como Grand Theft Auto, como God of War, salen siempre día 1 en consola. En PC tienes que esperar. Hay incluso juegos que nunca han salido como Bloodborne o el primer Red Dead Redemption que se demoró 14 años en llegar a PC. Este punto se lo llevan las consolas. En el punto número 12 tenemos los controles, ergonomía y comodidad. En PC lo más común es jugar con teclado y con mouse. También se puede jugar con mando, pero hay algunos juegos que no tienen soporte nativo para jugar con joystick. Algunos juegos sí son mucho mejores de jugar con un mouse, como por ejemplo los shooters o juegos como Age of Empires. Funcionan mucho mejor, pero el tema del teclado sí es un control que es cero ergonomía. No ha salido un control que se haya popularizado para PC que sea mucho más cómodo para las manos, y en cambio en consolas vas a tener siempre los controles previamente configurados. Solamente enciendes y sabes que los desarrolladores de entrada mapearon todos los botones, los pusieron en los mejores lugares. Los mandos son algo muy importante para las consolas, algo que cuidan mucho los desarrolladores, los diseñadores. Han salido los controles de movimiento, controles con sensores, con micrófonos. Los controles van a ser algo que siempre mejora desde las consolas. Es por eso que ahora muchas personas en PC juegan con controles, pero entonces en este caso el punto es para las consolas. Seguimos con el punto número 11 y ahora vamos a hablar de reparación y mejoras. En una consola tienes un hardware que es cerrado, es difícil de reparar, no se puede hacer ningún tipo de upgrade. Solamente puedes utilizar los controles de la marca y tienen que ser controles de esa misma generación.
Un control de PlayStation 3 solamente te va a servir para PlayStation 3, uno de Xbox solamente para Xbox. Siempre tienes que cambiar los controles y la gran mayoría de los accesorios en cada una de las consolas. En PC, como es una construcción modular, es muchísimo más fácil de reparar. Si se te daña una RAM, tú mismo la puedes cambiar. Si quieres cambiar la GPU por una mejor, tú mismo la puedes cambiar. Si se te daña, por ejemplo, la RAM de una PlayStation 4, vas a tener que ir sí o sí a donde un técnico, y este técnico tiene que utilizar herramientas especiales, tanto de software como de hardware. Tiene que quitar esa memoria de la placa, ponerle una nueva, soldarla. Eso es más difícil, no lo puedes hacer tú en casa y va a costar mucho más. En cambio, en PC, casi la mayoría de las reparaciones las vas a poder hacer tú. Si te sale muy caro hacer una reparación en PC, puedes simplemente cambiar toda la parte y olvidarte de garantías, de técnicos, de tiempos de espera. Además de que el mismo hardware te va a servir para todos los juegos. Si tú compras un control de Xbox, ese control de Xbox te va a servir para todos los juegos. Si cambias de PC, vas a seguir poder utilizando el mismo control. En consolas, si tú tienes una colección de 10 consolas diferentes, cada una de las consolas va a tener su propio control, y si se te daña ese control, tienes que ir y comprar ese mismo modelo de control, sea original o sea uno licenciado, pero no te va a servir nada más. En PC, si tienes 3 controles, se te daña uno, coges el siguiente y no tienes ningún problema. En este caso, gana de lejos el PC. Llegamos ahora al punto número 10 de nuestra lista. Estamos hablando del precio de los juegos. Anteriormente, en otro punto, vimos que existen muchas tiendas para PC y solamente una para consolas, lo cual es más sencillo. Pero esto tiene su otro lado de la moneda, y es que como hay más tiendas en PC, vas a encontrar juegos mucho más baratos. Puedes comprar en las ofertas de Steam, puedes comprar en Epic, puedes comprar en GOG, puedes comprar códigos en alguna página que tenga algún tipo de promoción, y la competencia es tan alta en PC que incluso te regalan juegos, y no estamos hablando solamente de juegos indie o juegos sencillos como los que regalan en las consolas, sino estamos hablando de juegos AAA. Epic llegó a regalar GTA V, Steam ha regalado Fallout, Ubisoft ha regalado Assassin's Creed. Es decir, juegos AAA que puedes obtener incluso de manera gratuita. Acá el precio de los juegos es muchísimo más económico, no hay ninguna comparación con consolas. Además que en consolas, en el caso por ejemplo de Nintendo, hay juegos que son muy viejos, que ya tienen 2, 3 años, pero que nunca bajan de precio. Siempre vas a comprarlos y cuestan los mismos $60 que costaban cuando salieron. En PC es muy rápido que bajen los juegos. Al principio te van a costar $60, pero esperas 6 meses y ya cuestan 40, 30. Juegos de 5 años los puedes conseguir en 3, 4 dólares. Es muchísimo más económico, y aquí gana también el PC. En el punto número 9 tenemos la emulación. En consolas vamos a tener una emulación limitada a las políticas del fabricante, que es la retrocompatibilidad que estábamos pensando antes. Y también vamos a necesitar esperar a que le hagan jailbreak a la consola. En el caso, por ejemplo, de PlayStation 3, ya se pueden jugar juegos de Play 1, de Play 2, de Play 3 con el gen, pero entonces la mejora gráfica es casi que inexistente. En PlayStation 2 los juegos se ven bastante regular, no se compara para nada con PC. En PC la emulación es libre. Todos los emuladores tienen una versión para PC y no hay ningún tipo de restricción. Tienes una mejor calidad gráfica que incluso en la misma consola. Puedes jugar juegos de consolas que en la consola no se ve tan bien, con el hardware original y utilizando todos los mejores cables que puedas tener, y en cambio en PC se va a ver maravilloso. A 1080 o a 4K se van a ver muchísimo mejor. También tienes el tema de que juegos descatalogados en PC los vas a poder recuperar si no están disponibles para jugar en ninguna plataforma. En PC los vas a poder conseguir y los vas a poder seguir jugando aun cuando no haya una manera de comprarlos en ninguna plataforma.
Este es otro punto claro para el PC. En el punto número 8 tenemos el sistema operativo. Esto es algo que también no muchas personas hablan y que es muy importante, y es que en PC hay gente que se gasta mucho dinero en comprar la mejor board, la mejor GPU, las mejores memorias, un sistema de refrigeración supremamente sofisticado y costoso. Todo está a tope y tienen un equipo como si fuera de Fórmula 1. Perfecto. Pero a la hora del sistema operativo no existe un sistema operativo que esté optimizado para jugar. Vas a tener que utilizar Windows, que es un sistema operativo multitarea, que lo único que te ofrece es una opción de poner el modo juego. Esto no te va a dar el rendimiento que te daría un sistema operativo dedicado a los juegos. Existe el Steam OS, pero es una idea que hasta ahora se está desarrollando, no tiene compatibilidad para todos los juegos y en este momento no hay un sistema operativo que sea dedicado para jugar todos los juegos de manera oficial. Existen algunas versiones de Linux como Novara, como Batocera, como Blitz, pero no son lo mismo ya que no tienen soporte nativo para juegos tan sencillos como por ejemplo el Fortnite, que sí o sí lo vas a tener que jugar en Windows. En las consolas, al contrario, tienes un sistema operativo completamente dedicado para jugar. No le puedes instalar aplicaciones que no sean para jugar. No puedes instalarle un Excel a una consola, no le puedes instalar un antivirus, no te vas a tener que preocupar por notificaciones de WhatsApp, cosas por el estilo. El sistema operativo de las consolas está completamente optimizado para aprovechar al máximo todo el hardware, sin distracciones adicionales, sencillo y mucho más rápido que el sistema multitarea de los PCs. Este es otro punto para las consolas. En el punto número 7 tenemos los mods y la personalización de juegos. En PC vas a poder utilizar mods hechos para la comunidad, algunos para modificar cosas súper locas en los juegos, pero también muchos parches para corregir errores de programación, para corregir fallos o para mejorar cosas que a la gente no le gusta. Por ejemplo, si tienes un juego que no está localizado a tu país, puedes conseguir un parche no oficial para poder jugar los juegos en tu idioma. En las consolas, en cambio, no se puede modificar nada. Dependes totalmente del fabricante y no tienes acceso a cambiar algo tan básico como por ejemplo el idioma. Y no me refiero a juegos que no tengan el idioma localizado en tu país. Pongo como ejemplo al God of War de PlayStation 3, el cual solamente se consigue en ciertos países en idioma inglés, sin importar que el juego sí tenga localización al español. En Europa no lo puedes descargar en Latinoamérica en idioma español, a pesar de que tú estés pagando por el juego original, ya que esa no es una opción. Esto es algo que es terrible, ya que tú estás pagando por un juego original y en consolas no tienes esa opción tan sencilla, algo que sería muy sencillo de solucionar con un mod. Este es otro punto para los PCs. En el punto número 6 tenemos el diseño del equipo. Acá tenemos en los PCs un gabinete muchísimo más grande, que ocupa mucho más espacio y que está diseñado básicamente para ponerlo como en una especie de estación de trabajo. No está diseñado para ponerlo en una sala de estar que se vea bonito debajo de la tele, lo cual lo hace muchísimo más engorroso. En cambio, las consolas son mucho más compactas, hacen menos ruido, son mucho más bonitas, aunque no todas, pero incluso una consola tan fea como la PlayStation 5 es mucho más pequeña y mucho más cómoda de transportar que un PC. Este punto se lo llevan las consolas. Vamos ahora con el punto número 5, que es la libertad y el trato al usuario. En PC vas a poder jugar juegos no oficiales casi que sin ninguna restricción. Si hay algún juego que quieras probar que están hablando mucho, lo puedes probar, incluso si no tiene un demo, lo descargas de algún lugar y lo puedes probar. Si el juego no es bueno, pues no lo tienes que comprar. Además, si compras juegos en Steam y en algunas otras tiendas y el juego no te gusta, lo puedes devolver y te devuelven el dinero.
Acá tienes muchísimo más control sobre tu hardware y sobre tu software. No te pueden banear el hardware, no te pueden sacar definitivamente de un sistema, te pueden quitar la cuenta, pero te puedes crear otra, no hay ningún problema. En cambio, en las consolas solamente puedes jugar juegos originales, al menos hasta que no haya algún tipo de jailbreak. No hay reembolsos. Si hay un juego que quieras probar y resulta que el juego es terrible, es mucho más difícil hacer una devolución. Y lo peor de todo es que acá no controlas tu hardware. Si haces alguna cosa, incluso algo tan loco como comprar un juego usado en Nintendo Switch, te puede generar que te baneen la consola por la que tú pagaste y ya no vas a poder jugar con ella ni online y a veces ni siquiera usarla como consola offline. Esto es algo que es terrible en las consolas, ya que si a la compañía de turno se le ocurre alguna cosa, te bloquea, no te deja jugar más y el hardware por el que tú ya pagaste también lo vas a perder. Si por ejemplo vives en un país que está muy lejano o que no tenga ningún tipo de soporte, pues perdiste completamente tu dinero, no hay ninguna manera de pelear para recuperar nada. Acá gana sin lugar a dudas el PC. En el puesto número 4 vamos a hablar del precio total a largo plazo y la disponibilidad de hardware. Esto es algo que confunde a muchas personas. Muchas personas tienen la idea de que jugar en PC es más costoso. Es una idea que está muy arraigada en las personas, pero ya viendo los demás puntos vamos a hablar de ese tema. A largo plazo el precio de un PC puede ser igual o incluso hasta mejor que el de tener consolas. ¿Por qué? Al comprar una consola sí te va a salir más barato, pero ya después de comprar la consola, si tienes que sumar el precio de los juegos que son más costosos, va aumentando el precio. Cuando PlayStation te diga, por ejemplo, que ya PlayStation 5 no va a tener más actualizaciones y que va a haber PlayStation 6, tienes que volver a comprar una consola completa con sus mandos, con sus periféricos, a veces hasta volver a pagar por los mismos juegos, lo que va aumentando el precio. Además, como ya vimos, reparar el hardware de consolas es mucho más difícil, lo que sigue aumentando el precio. Y también la disponibilidad de hardware es algo que en las consolas es más complicado. Por ejemplo, a día de hoy tú te puedes comprar un mini PC de $200 bastante decente para correr juegos como Fortnite, como GTA V, juegos como Valorant, juegos digamos desde el 2015 hacia atrás, te va a salir muy económico con hardware nuevo que tiene garantía sin ningún problema. Las consolas en cambio va aumentando su precio. Y como dijimos antes, si tienes 10 consolas, son 10 controles diferentes. Si se te daña uno, vas a tener que comprar esos mismos controles. Si se te daña algo de la consola, vas a tener que pagar un técnico especializado que haga una reparación especializada. Es más costosa y tampoco vas a poder conseguir hardware antiguo pero nuevo. Es decir, no te puedes comprar una PlayStation 2 nueva, no te puedes comprar una PlayStation 3 nueva, tienes que sí o sí optar por consolas de segunda mano, las cuales se pueden dañar, las cuales ya tienes que haberles hecho varios mantenimientos, tienes que invertir en reparaciones, tienes que invertir en mandos. Si vas sumando todo eso, realmente el precio total entre jugar en PC y jugar en consola no es tan diferente, e incluso si no vas por un computador tope de gama y te vas por un computador más básico con gráficas integradas o un mini PC, te va a salir mucho más barato jugar en PC. Sumándole a esto también el precio de las suscripciones, porque como dijimos antes, el online de las consolas siempre lo tienes que pagar. Si vas sumando y sumando todo eso, a largo plazo te puede salir más barato. No es algo que vayas a encontrar de manera inmediata, que te vayas a comprar un computador más económico que una consola, pero si vas sumando y te vas a dedicar a jugar por mucho tiempo, ahí es donde vas a ver el ahorro en el PC. Por esta razón, el punto para dónde es más barato jugar se va para el PC. En el top 3 ya tenemos las cosas más complejas, las cosas que más levantan polémica, las cosas que más pelea la gente y que no se ponen de acuerdo, pero yo las voy a definir de la siguiente manera.
En el punto número 3, la configuración. Aquí hay mucha gente que dice que no es verdad, que es fácil, que no se necesita tanto conocimiento, pero la verdad es que configurar un PC sí tiene un grado de dificultad. Para las personas que saben va a ser muy sencillo, pero si pones a una persona que no sabe nada de hardware va a ser mucho más difícil. Tienes que configurar los drivers, las librerías, los launchers, los programas individuales de cada cosa del PC, el mismo Windows. Todo esto te va quitando tiempo, puede que no sea tampoco tan difícil, pero te va a quitar tiempo, siempre vas a tener que configurar, siempre vas a tener que cambiar cosas, no va a ser algo tan sencillo. A pesar de que mucha gente que juega en PC te dice que no es así, la verdad es que sí. Hay una complejidad en la configuración de un PC. En cambio, en las consolas es tan sencillo como plug and play, conectas y juegas. Y si tienes una consola original con juegos originales, si pagas tu suscripción es bastante sencillo. Las actualizaciones, la configuración, todo es cuestión de darle a un botón, esperar a que la consola haga todo solo. Sí se puede romper algo, sí de pronto hay que configurar algo muy pequeño, pero no es algo tan complejo como lo que tienes que hacer en un PC. En este caso ganan las consolas. En el punto número 2 tenemos algo que sí no tiene ninguna discusión y es una de las cosas de las que más sacan pecho las personas que juegan en PC, y estamos hablando de los gráficos, de la potencia. En un PC los gráficos siempre van a ser superiores. El único límite acá es el bolsillo, pero siempre vas a tener más FPS, más resolución, vas a tener ray tracing, vas a tener un montón de cosas que le puedes cambiar para que los juegos se vean mejores. Tanto los juegos de PC como ya vimos anteriormente los juegos emulados de consolas siempre se van a ver mejor en un PC. Tal vez sea más caro, tal vez sea más difícil de configurar, pero siempre va a ganar el PC. Puedes jugar a 120 FPS, puedes meterle gráficos en ultra si tienes una muy buena tarjeta. Acá las consolas no tienen nada que hacer. En una consola tienes el rendimiento fijo. No se puede cambiar absolutamente nada. De pronto tienes la versión Pro de una consola como la PlayStation 5 Pro y va a ser un poquito mejor, pero no puedes hacer nada más. Además también tienes los problemas de tener tal vez una versión de un juego con un downgrade muy grande, juegos con menos FPS, con menos resolución. Para poner el ejemplo, voy a hablar del GTA 4 de PlayStation 3, un juego que se ve terrible. La verdad es que si a ustedes les gustan los buenos gráficos, es algo que es injugable y no hay manera de salvarlo. En este caso siempre va a ganar el PC. Punto para el PC. Llegamos al punto número 1 y este también es un tema bastante polémico. Estamos hablando del rendimiento y de la optimización. En este caso en PC sí podemos comprar un hardware muy caro, sí podemos meterle lo mejor a un equipo, pero siempre puede haber un juego que funcione mal, que está mal optimizado, que algún componente no nos quedó bien, la temperatura, un cuello de botella, cualquier cosa puede fallar en PC para que el rendimiento no sea el adecuado. Y esto es algo que es muy frustrante, sobre todo si uno tiene un muy buen hardware por el que pagó bastante dinero, ya que si tienes un muy buen PC vas a querer jugar los juegos en la mejor calidad como vimos en el punto anterior. Pero esto lamentablemente no siempre pasa en PC. En cambio en consola, como tenemos un sistema cerrado, un sistema que previamente ya sabemos cómo es y cómo funciona, tenemos una optimización dedicada al hardware que exprime toda la potencia en muchos juegos. Hablemos por ejemplo de GTA V o The Last of Us en PlayStation 3. PlayStation 3 es una máquina muy modesta si lo comparamos con el hardware del día de hoy,
pero a pesar de eso puedes jugar juegos tan potentes y son juegos que se ven muy bien. The Last of Us, al ser un juego first party de Sony, la verdad es que la rompe en rendimiento. Sí se demora muchísimo en cargar y obviamente los FPS no van a ser muy buenos, pero que un juego de esas características pueda funcionar en una máquina tan básica como un PlayStation 3 es todo un logro. Y otra cosa que hay que destacar acá es que la compatibilidad de los juegos en consolas es completa. No te va a pasar lo que te puede pasar en un PC, y es que una persona tenga una gráfica similar a la tuya, con una board igual a la tuya, y a esa persona le corra mejor o peor que a ti. En el caso de las consolas siempre va a funcionar de manera similar. Una persona que se compre un PlayStation 4 para jugar, por ejemplo, al Doom, arranca el juego y le va a funcionar exactamente igual que a otra persona. Si se te daña el PlayStation 4, compras otro, lo pones y funciona exactamente igual. La experiencia es igual para todos los usuarios. Como les dije anteriormente, existen las versiones Pro, la PlayStation 4 Pro, la PlayStation 5 Pro, pero son algunas diferencias que no son tan grandes. En este caso son solo dos versiones de PlayStation. No es una diferencia tan abismal como puede haber en PC, en donde algún componente, la temperatura o alguna cosa que no nos haya quedado bien nos puede crear un rendimiento menor al que estamos esperando. Este último punto se lo llevan las consolas. Llegamos al final del video y vamos a hacer cuentas para ver cómo quedó esta competencia. En el caso de las consolas tenemos 10 puntos. Las consolas ganan en rendimiento, en configuración son más sencillas, tienen un mejor diseño, es mucho más bonito, tienen un mejor sistema operativo, los controles son más ergonómicos y son más cómodos, tiene mejores exclusivos, es muchísimo más coleccionable, tiene una sola tienda, lo cual lo hace más sencillo, tiene actualizaciones más sencillas que se pueden hacer casi de manera automática y su consumo energético es mucho mejor. Los PCs por su lado ganan principalmente en gráficos, potencia, nada les gana. Su precio total no es tan alto y puede a largo plazo ser incluso más barato. Es un sistema mucho más libre, lo cual le deja hacer al usuario mucho más con su hardware. No te pueden banear. Tienes mods y tienes personalización para algunas cosas de juegos y también para corregir muchos errores de los juegos. Puedes emular libremente sin problema, el precio de los juegos va a ser más barato, la reparación y los upgrades son más sencillos en PC, vas a tener una mejor retrocompatibilidad incluso con juegos descatalogados, el juego online es gratuito y la personalización tanto de software como de hardware es infinitamente mayor a la de las consolas. Para hacer un resumen aún más conciso, con los PCs tienes potencia y libertad para hacer con los juegos lo que quieras, sacrificando eso sí sencillez porque todo va a ser mucho más complejo, y en las consolas va a ser lo contrario, todo va a ser mucho más sencillo, te puedes dedicar solamente a jugar, pero a cambio tienes que sacrificar la libertad de poder hacer muchísimo más con tu hardware por esa sencillez. Como les dije, acá hay mucho de opinión, ya que algunas de estas cosas a ustedes les van a poder parecer diferentes. Por ejemplo, a una persona que juega en PC le puede parecer una tontería que un PC sea muy grande porque pues no les interesa tener una máquina pequeña, y a una persona que juegue en consola puede que no le interese tanto la potencia, ya que lo que le interesa realmente es poder jugar. Este es el final del video. La idea aquí no es simplemente enfrentar a las plataformas y a las personas que juegan en los distintos sistemas, sino mostrar que ambas plataformas tienen grandes ventajas, pero también tienen muchas cosas no tan buenas como algunos dicen. Al final, lo que importa es jugar en la plataforma que más nos guste y disfrutar de la mejor manera de nuestros juegos. Espero que les haya gustado y les haya servido esta comparación. Déjenme en los comentarios qué piensan de todos estos puntos, si están de acuerdo o si hay alguna característica importante que hizo falta.
No olviden calificar y compartir este video. Suscríbanse para más contenido como este y nos vemos en una próxima oportunidad.